Ya estamos. Ya estamos, ¿no? Y decían, ya cuando pasas una serie de filtros, pues ya vienen las cuestiones psicológicas, ¿no? A ver si no con el estrés te da por eh, golpear a todo mundo, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son parte de los protocolos que se siguen para llevar a cabo la, el reclutamiento. Entonces, son fases que cada organización debe de ir diseñando. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa de todo esto? Nosotros vamos a poder, si llegamos a una empresa pequeña, que es de lo que trata este curso, en las pequeñas empresas o las que están tratando de ir desarrollando, pues todas estas funciones no están bien definidas. Si nosotros llegamos a aparecer en alguna de estas organizaciones y vemos que están intentando esto, pues nosotros podemos tener algunos elementos, primero, los que desprenden de nuestra experiencia y segundo, pues todo esto que estamos revisando de cómo se sistematiza eh, dentro de la organización el hacerse de los recursos humanos, ¿no? Entonces, esa es la parte que nosotros debemos rescatar este, y ver precisamente qué es lo que la empresa requiere y cómo hacerle llegar de una forma que el personal que tengamos pues se adapte primero a la cultura de la organización. Por eso te hacían esas preguntas de que si te gustaba que te gritaran, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues que a lo mejor ese es el carácter que tiene la empresa y aunque podamos o no estar de acuerdo, pues es la cultura de la empresa y lo que ellos están revisando es cómo te puedas adaptar o no a esas características, ¿no? Entonces, ya después vienen las cuestiones legales, ¿no? O de derechos humanos, si se vale o no se vale, pero pues son uno de esos criterios, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo, y no sé, Diana, si me pueda comentar o tenga alguna experiencia en eso, antes te pedían un examen de embarazo para las mujeres o que declararas en tu solicitud que no estabas embarazada al momento de solicitar tu empleo. No sé si te tocó, Diana. Bueno, solamente me hicieron el estudio para ver si no tenía el pie plano Ujú. y si tenía alguna enfermedad, pero en sí de embarazo Ya nada no. más fue Ok. nada más una pregunta normal. ¿Cómo? Y para entrar el examen médico nada más fue para saber si no tenía alguna enfermedad o algo así, pero en sí de embarazo no, nada más me preguntaron y ya. Ok, porque hace algunos años se prohibió ese tipo de pruebas, porque antes era muy común. O sea, antes para contratar a una mujer, se le pedía dentro del examen médico, se le pedía o que declarara que no estaba embarazada o se incluía una prueba de embarazo en eso. ¿Por qué? Pues porque antes las empresas lo que menos querían era tener que pues pagar, ¿no? O saber que iban a contratar a alguien que solamente iba a trabajar 3, 4 meses porque después ya tendría que irse de incapacidad por embarazo. Entonces, pero todo lo que es los movimientos feministas y de derechos humanos, pues intervinieron y ahora eso está prohibido por si se los vuelven a aplicar en alguna ocasión, ¿eh? O sea, una empresa no te puede solicitar pruebas de embarazo como condicionante para contratarte o no, ¿sale? Eso no debería de ser condicionante para que si se enfrentan, para que no lo hagan cuando ya estén ahí o para que si se los piden, pues ustedes puedan tratar de ver que eso no es permitido, ¿no? No es válido. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Sí, también alguna vez me hicieron un antidoping antes de entrar a trabajar también. Ah, también esos, sí.
Sí, eso no sé hasta qué punto sea legal o no, pero pues sí es común. Y deja de eso, ¿no? Lo que alguna vez, no sé si ya lo comenté con ustedes, cuando después de esta experiencia ahí en esta empresa de impermeabilizantes y pinturas, entré a trabajar en el área de producción en una empresa metalmecánica que procesaba carburo de tungsteno. Y como saben, pues los polvos que surgen de ese material son muy tóxicos, muy dañinos para los pulmones, ¿no? Y entonces, pues era algo que a pesar de que la empresa tenía sus extractores y sus filtros y tal, pues cuando salí de esa empresa, cuando terminó mi relación laboral, como 7 años que estuve ahí trabajando, 8 años casi, este, para que me dieran mi liquidación, me exigieron que yo firmara un documento donde yo declaraba que salía, así como entré, sano, ¿sí? Que no había adquirido yo ninguna enfermedad y que, pues todo perfecto, ¿no? Y yo le dije al de Recursos Humanos, le digo, discúlpame, pero esto yo no te lo voy a firmar. Le digo, y si quieres dámelo porque lo necesito, porque si tú me obligas a firmar esto, pues yo necesito esta evidencia para ver que me estás obligando a firmar esto. Le digo, y no te lo puedo firmar por una simple razón. Una, yo no soy médico para ver si mi estado de salud es adecuado o no. Y entonces tú tendrías que pagar todas las pruebas médicas, los chequeos generales, que te pudieran a ti certificar mi estado de salud. Y si mi estado de salud no es bueno, pues el mismo médico será quien dictamine si fue por los polvos que respire aquí o si es algo que no tiene nada que ver con esto. De tal forma que yo como tal no tengo la autoridad, digamos, el conocimiento como para declarar eso. Digo, así que, pues si quieres, pues estaba mejor en ese tiempo, estaba yo todavía estudiando en la universidad, estaba yo en noveno, llevaba yo una materia de derecho laboral y lo comenté con la abogada que me daba clases y me dice, no, simplemente te puedes negar a firmar ese documento y si el hecho de no firmar implica que no te quieran dar tu liquidación o que no te quieran dar tu finiquito conforme manda la ley, pues me dices, tú diles que, este, que no vas a firmar y si ves esa actitud, dile pues que la próxima vez que alguien venga a verlo por tu liquidación va a ser tu abogado y yo voy, dice. Era una maestra que le encantaba litigar. Dice, yo voy, sin problema, nada más para meterles un susto. Y eso fue lo que hice precisamente. Le ¿sabes qué? No te puedo firmar porque yo no soy autoridad ni tengo los elementos en la mano que prueben lo que ahí quieres que declare. Entonces esto no te lo voy a firmar. Y no, pues es que si no, pues va a estar complicada tu liquidación. Pues no te preocupes. Pues mañana que venga mi abogada, pues que pues ya le explicas todo y ya te arreglas con ella. Ya, ahí está, ahí lo dejé, me retiré y me acuerdo que entré a despedirme de los compañeros, porque ya iba yo de salida, ya estaba todo programado, yo ya sabía que iba a salir. Entonces nada más dije, pues déjame pasar a despedirme de mis jefes y de mis compañeros y pues nos vemos, ¿no? Pues mañana que venga mi abogado, pues ya vemos si firmo o no firmo. Y ya, en lo que andaba yo en el piso de la planta, porque era una planta grandecita, pues ya me vocean, me hablan ahí por la bocina que me presente a recursos. Me dice, no, mira, aquí está ya tu documento, pues nada más firma, pues ni modos, todo bien y en paz. Entonces, hay algo que a veces nosotros en nuestra necesidad de trabajar permitimos y nos olvidamos de las cuestiones legales y de nuestros derechos laborales, que es algo que vamos a revisar en los siguientes temas. A veces aceptamos que el patrón sea el que imponga sus condiciones y no peleamos porque pues nuestro dinero lo tiene en su bolsa
Y pensamos que si nosotros no accedemos, pues ese dinero pues no nos lo va a dar, ¿no? Nos vamos a ir sin nada. Y no. Eh, Simplemente el hecho de conocer los derechos laborales y de que el patrón sepa que los conoces, te da una seguridad, una protección adicional, ¿no? Te cuida. Y evita que el patrón trate de cometer algunas irregularidades que a veces lo hace sin saber porque tampoco conoce las leyes de los derechos laborales, o a veces pues mañosamente lo intenta, ¿no? Entonces, pero pues estas experiencias tienen que ver con el conocimiento de las leyes laborales, y así como estamos hablando del proceso de reclutamiento, pues también vamos a ver el proceso de las causas de terminación de las relaciones laborales, ¿no? Y eso lo vamos a retomar más adelante. Bueno, continuamos. Dentro de las acciones que se prevén antes de llevar a cabo toda esta planeación que estaba aquí, las acciones de planeación de recursos humanos, de todo esto de las vacantes, etcétera, pues vienen una serie de acciones que debemos de considerar antes de echar a andar todo ese mecanismo de planeación y tal, ¿no? Antes de todo el reclutamiento. Dice, de acuerdo a lo que se plantea, se puede deducir que las empresas tienen varias alternativas antes de iniciar un proceso de reclutamiento, con el fin de solucionar inconvenientes en materia de personal. Estas alternativas se deben basar en las circunstancias que rodean el entorno. Primero, tenemos que observar la disponibilidad interna y externa de los recursos humanos, es decir, lo que hay dentro de la empresa que podemos ocupar, y la externa, ¿no? La realidad en el entorno acerca del mercado de recursos humanos que existe. Las políticas de la empresa, es decir, si es una empresa que va a estar continuamente rotando personal, o si es una empresa que pretende que el personal que llegue se identifique con la cultura de la empresa y tenga aspiraciones de desarrollo dentro de la misma. Si esas son las políticas de la empresa, pues también hay que considerarlas. También hay que considerar los planes de recursos humanos en caso de que existan, cuáles dentro de la planeación estratégica de la propia organización, cuáles son su visión o su visión a largo plazo, si hay crecimiento, si se espera ampliar la capacidad interna, etcétera. Pues todo eso entrará dentro de los planes de recursos humanos y hay que apegarse a ellos. Las prácticas de reclutamiento, todo esto que ya hablamos de las técnicas y todo lo que implican estas técnicas. Y finalmente, ¿cuáles son los requerimientos del puesto? Es decir, las características que el puesto requiere o necesita que sean cubiertas por los recursos humanos. Entonces, esas son algunas de las cuestiones. Estas prácticas de las que podemos echar mano van desde los ascensos o traslados, pagos de horas extras, subcontratación externa de actividades, lo que llamamos outsourcing, o a empleados temporales. No necesariamente vamos a ir a recurrir a generar vacantes o a crear puestos nuevos. Muchas veces, como lo saben, las empresas eligen prácticas que van de simplemente ascender al que estaba más relacionado con la actividad que se requiere cubrir, o traer a alguien de otra de las empresas dentro del mismo gremio, dentro del mismo, vamos a ver, corporativo, vamos a llamarle así, alguien que viene de otra planta, de otra fábrica, dentro de la misma organización, simplemente lo trasladan para que cubra el mismo puesto, pero en otra instalación. Los ascensos, pues es obvio, ¿no? Aquel que, debido a su experiencia y su capacidad, surge la vacante y él ocupa en un nivel más alto de la organización. Lo más común que se realiza son los pagos de horas extras, principalmente para el personal operativo, obrero. Ya saben que los de confianza no cobramos horas extras. La subcontratación externa de actividades,
Es decir, y eso es cada vez más común. Este punto del outsourcing es cada vez más común. A veces requerimos de ciertas actividades por temporada o por algún proyecto dentro de la empresa, en la cual esas actividades que se requieren no están dentro de la experiencia y el conocimiento interno de la empresa. Y desarrollar ese conocimiento o capacitar a alguien nos va a llevar más tiempo. ¿Qué es lo que se recomienda? Pues contratar a alguien experto en eso por un tiempo limitado, por un tiempo específico, para cubrir esas necesidades y posteriormente dar por terminado ese servicio. El outsourcing es un servicio que bien puede ser desde una capacitación, desde implementar una instalación específica, como podrían ser redes de internet o informáticas, o implementar una base de datos o un software específico. O sea, es algo que la empresa va a requerir, pero que no va a requerir de ese conocimiento avanzado durante mucho tiempo, sino que solamente requiere subcontratar a alguien para la implementación y la puesta en marcha. Una vez de que se pone en marcha el proyecto, pues ya no se requiere del experto, ¿no? Entonces, para no estar contratando y liquidando, lo que se hace es subcontratar a alguien experto en un área o en una necesidad específica. Una vez cubierta esa necesidad o resuelto el problema, pues se termina el contrato y tan, ¿no? Sin responsabilidad para la empresa. O empleados temporales, si el periodo de tiempo es conveniente en cuanto a la duración que va a tener ese proyecto. ¿Sale? También tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que se llama Corpec, o se llamaba Corpec, que era un corporativo que se encargaba de abastecer de recursos humanos especializados a diferentes proyectos para la industria. Y mi participación en esta empresa era que yo me contraté para este corporativo como ingeniero industrial y se generó un proyecto de ampliación de la planta de Industria Resistol, ahí en Vallejo, ahí en México. Entonces, ahí me enteré cómo funcionaba la empresa. Ellos me llamaron, me dijeron, necesitamos un ingeniero industrial que se haga cargo de la supervisión del proyecto en cuanto a seguridad e higiene. Se va a trabajar con contratistas, personal operativo, principalmente herreros, albañiles, etcétera. Y pues necesitamos que se vigile las cuestiones de seguridad e higiene conforme a las normas de la planta de Resistol. Y entonces yo tenía esta Industrias, Fester de México, es parte del grupo corporativo de Resistol. Entonces yo conocía, por haber trabajado en Fester, conocía todos los protocolos de seguridad e higiene de la planta, y eso me ayudó para que me incorporaran como parte del equipo del proyecto de ampliación para Resistol. Entonces mi participación ahí fue como supervisor de seguridad e higiene y dentro de la planta de Resistol. Pero yo no trabajaba yo para Resistol, sino que yo trabajaba para esta empresa corporativa que lo que hizo fue obtener el proyecto de ampliación, y una vez que Resistol tenía declarado el proyecto y todos los planos y todo lo que se iba a instalar, contrató a esta empresa, hizo este outsourcing que les estoy haciendo ejemplo, contrató al corporativo y el corporativo dijo, ok, es una obra civil, entonces voy a requerir ingenieros civiles, arquitectos y alguien que se encargue de la seguridad e higiene, de todo lo que es la parte de seguridad de la operación. Y nos contrató a varios, obviamente entre ingenieros, técnicos,
¿cómo le llaman? Los que llevan la obra, los que llevan a los albañiles, ¿cómo se llaman? Se me olvida. Como el jefe de obra, ¿no? El que dirige la obra y que trae todo el personal, que va viendo dónde construir y que va primero y tal, ¿no? Y así llegamos, pero nadie nos conocíamos, o sea, no éramos una empresa como tal, sino que ya cuando nos presentamos ahí, pues ya nos presentaron. Nos dijeron, no, pues es el arquitecto, él es el encargado de todo el proyecto y usted va a trabajar ya me presentaron a mí, él va a trabajar en lo que refiere a seguridad e higiene, que se cumplan los protocolos, que se ocupe el equipo de seguridad, todo lo que son permisos de altura, permisos de fuego, etcétera, y todo lo que la empresa requiera. Porque pues, él conoce todos los protocolos de seguridad de este tipo de empresas, entonces ya nos van presentando con todos. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de este momento arrancan los proyectos, el arquitecto y los de la parte de la obra física ya tenían toda la información y órale, arranquen. Y empezaron a llegar máquinas de excavadoras, posteriormente todo lo que va dando el trabajo. Al final, ya para la última parte, ya que estaba toda la plataforma de concreto hecha, llegan unos tipos de León, Guanajuato, a construir todo lo que es la parte de la estructura de hierro. Y a mí me tocaba pues lidiar un poco con todos y cada uno de ellos para que usaran sus líneas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esta forma, ahí fue donde yo entendí cómo es esto del outsourcing, que realmente a mí me contrataron para un proyecto específico y una vez que terminó todo el proyecto, pues se entregan las instalaciones y cada quien para su lado, o sea, terminó el proyecto y quedas en cartera de esta empresa que se llamaba Corpec, esta empresa que se encargaba de contratar profesionistas con experiencia para incorporarlos a los proyectos que le llegaban de otras empresas, de otras industrias. Fue muy interesante conocer esta forma de trabajar. Y es complicado porque, pues, si bien hay veces que los proyectos, hay muchos proyectos y entonces requieren mucho personal, terminas un proyecto en un lugar y te llaman a otro proyecto a cubrir un cargo similar o el mismo cargo en otro proyecto y así. Pero también es muy sufrido porque no siempre hay proyectos suficientes para cubrir todas las necesidades, ¿no? Entonces, pues ahí es donde de repente quedas sin empleo mucho tiempo y no puedes estar sometido a esa única opción, ¿no? Tienes que seguir buscando un empleo más estable. Por otro lado, dice, la empresa debe considerar como base para desarrollar un esquema de un proceso de reclutamiento información que tiene que ver con todas estas cuestiones externas, ¿no? Del ambiente externo de las empresas. ¿Cómo están los indicadores económicos? Si hay crecimiento, si hay problemas como ahorita en estas épocas. Las prácticas de reclutamiento de otras empresas, comparar y ver qué procedimientos son los que otras empresas llevan para reclutar su personal. O darle un vistazo al presupuesto de ventas, cómo vienen, cuáles son las metas que se prevén, las políticas que hay dentro de la empresa para la promoción interna con el personal dentro de la empresa, políticas salariales, etcétera. Esto de las políticas de promoción interna para las empresas que manejan personal sindicalizado, pues es importante tomarlas en cuenta, ya que a veces dentro de los propios estatutos del sindicato es donde están establecidas estas políticas de promoción. Hay empresas o hay organizaciones que basan estas políticas de promoción en lo que le llaman el famoso escalafón, es decir, cómo el personal va a ir adquiriendo un puesto muchas veces más por la antigüedad que por el conocimiento. Y entonces es donde nosotros debemos entrar a negociar con el sindicato para identificar para tratar de lograr que independientemente del escalafón, pues también haya una cuestión que tenga que ver con conocimiento del perfil o de los puestos que vayan surgiendo, ¿sí?
Porque, por ejemplo, en organizaciones de gobierno que manejan personal sindicalizado, y eso también se los platico por experiencia, no que yo la haya vivido, sino que me he dado cuenta que en algunas dependencias de gobierno, pues si bien te va, entras como personal de limpieza, de aseo, y si todo va fluyendo, en un año, en 2 años ya estás en oficinas, ¿no? Aunque no tengas ni idea, ¿sí?, de qué es la función de oficina que tienes que realizar, ni tampoco se te haya capacitado, pero accedes a él por escalafón, le llaman ellos. ¿Por qué? Pues porque te tocó a ti ir avanzando y los puestos conforme la estructura organizacional van subiendo, pues vas accediendo a puestos, ¿sí? Aunque no tengas el conocimiento o aunque al adquirir el puesto apenas vaya a iniciar tu capacitación en relación a lo que tienes que realizar. Y eso sí lo he visto y es algo por lo cual algunas organizaciones de ese tipo pues tienen tantos problemas en su funcionamiento, en su eficacia, en su eficiencia, porque muchas veces el personal que llega va llegando por escalafón, no por conocimiento. Entonces, eso hay algo que nosotros como administradores de estas pequeñas empresas o medianas empresas tenemos que valorar, ¿sí? Tomar en consideración los estatutos del personal sindicalizado y tratar de convencerlos de que estas promociones internas que haya sean también apoyadas en que el personal, además de tener la antigüedad y el derecho de escalafón, pues también tengan conocimiento del puesto que van a ocupar, ¿no? Si no, nos vamos a empezar a complicar nosotros. Y obviamente, pues las políticas salariales, ¿no? También entran dentro de estos escalafones, cómo se les debe pagar, etc. Entonces, son elementos que se deben de considerar como base para desarrollar los procesos de reclutamiento. Ahora, todo esto que hemos hablado es específicamente en ese proceso de lo que implica el antes y los procesos que pueden ser para la selección y reclutamiento del personal. Pero también hemos visto que uno de los elementos que marcan para antes de iniciar todo ese proceso, hablaba de la planificación de los recursos humanos o del capital humano, ¿no? Estos puntos que revisamos anteriormente, estos indicadores económicos, prácticas de reclutamiento, las metas y los presupuestos, pues son información que surge de esta planeación o que va a ser muy necesaria para llevar a cabo esta planeación del capital humano, ¿sí? Es decir, yo debo de saber cómo está la empresa, hacia dónde se dirige, si están las condiciones adecuadas para el crecimiento de la empresa, para que yo pueda prever y tratar de planear cómo va a ser la planeación del capital humano, ¿no? Cómo voy a gestionar los recursos humanos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de este punto que habla de la planificación del capital humano. En la gestión de recursos humanos, consiste en todos estos procedimientos que ya hemos revisado o que ya hemos mencionado, dirigidos a reclutar el personal calificado. Pero también aquí incluye la cuestión de perfeccionarlo y conservarlo. Procedimiento que requiere de una adecuada planificación. A continuación, se muestran las 5 etapas de planificación del capital humano de una empresa. Principalmente, vamos a ver que si esto no está declarado en la empresa, pues es algo que es parte del trabajo que hay que desarrollar en una empresa que está en crecimiento o una pequeña o mediana empresa. Entonces, estas etapas incluyen el análisis de la política, los objetivos y estrategias de la empresa, que ya también lo mencioné hace rato. Por otro lado, también señala el análisis de los objetivos y estrategias
en recursos humanos. La evaluación de los recursos humanos disponibles, primero los internos, recuerden, y después del mercado externo de laboral. La previsión de las necesidades en recursos humanos, eso de prever, ya les decía también, esta parte de la previsión es ver si es temporadas altas, temporadas bajas, si es un proyecto específico único, o si es periódicamente que se va a requerir de incrementar el personal. La elaboración y puesta en marcha de los planes en recursos humanos con objeto de hacer concordantes las necesidades y disponibilidades. Entonces, esta secuencia de etapas es lo que vamos a ir integrando en la planificación de los recursos humanos o la planificación del recurso humano. En la primera fase, en esta fase de planificación, se apoya primeramente el análisis de los puestos para conocer a detalle las características de las tareas a cubrir, donde en este punto se determinan cuáles son las tareas a ejecutar, en qué momento, cuándo se van a realizar las tareas, en qué lugar se van a realizar y quién será el responsable de realizar estas tareas. Como parte de las primeras versiones de la norma ISO 9000 en cuanto a administración en las empresas, se acostumbraba que cada una de las áreas funcionales desarrollara un manual en el cual se explicaba, se hacía una descripción de puestos. En esa descripción de puestos se especificaba estos puntos que acabo de mencionar, pero también se hacían anotaciones en el sentido de con qué áreas o con qué otros puestos tiene relación el puesto que se está describiendo. Y también qué tipo de información intercambiaba ya sea con otra área funcional o con otros puestos, ¿sí? Para definir correctamente cuál era la descripción del puesto y la responsabilidad. Y también indicaban en ese documento qué información de entrada necesitaba y también cuáles eran los resultados o salidas que tenía que entregar dentro de ese puesto, ¿sí? Por ejemplo, el jefe de mantenimiento decía que sus principales tareas a ejecutar eran desarrollar los programas de mantenimiento preventivo, ejecutar las tareas de mantenimiento correctivo, hacer presupuestos del mantenimiento en cuanto a costos, tanto en mano de obra como en materiales y refacciones. También hablaba de, obviamente, coordinar a los mecánicos y a los eléctricos y a toda lo que ella le llamaban las cuadrillas de mantenimiento para que llevaran a cabo los planes. Y todas esas responsabilidades. ¿Qué era la información que yo necesitaba? Pues necesitaba la información de los planes de producción, ¿sí? Necesitaba yo también información acerca de los paros programados, de el personal externo como contratistas que a veces andaban dentro de la planta para darle supervisión a las obras que ellos estaban ejecutando, etcétera, ¿no? ¿Y qué eran los resultados que yo tenía que entregar? Bueno, pues la disponibilidad total de las maquinaria y equipo de producción, el funcionamiento adecuado de todas las instalaciones de infraestructura, alumbrado, telefonía, plomería, sanitarios, todo. Entonces, en la descripción del puesto se especificaba totalmente y lo más específico posible, pues cuáles eran las responsabilidades del que se denominaba jefe de mantenimiento, ¿sí? Pero estaba todo por escrito. Y también indicaba con quienes tenía yo que relacionarme de otros departamentos y decía, pues con todos los que ahí era muy, muy chistoso porque decía,
con todos los que requieran. O sea que cualquiera que anduviera en la planta era mi jefe, ¿no? Él me podía pedir trabajo o que resolviera algún asunto. Entonces, esto es algo bien importante. Dentro de la planificación del capital humano, tener la estructura, haz de cuenta, el organigrama de la empresa, y que cada uno de esos, del personal que cubre ese organigrama, tenga una descripción de puestos, ¿sí? Lo más detallado posible para que en algún momento dado, pues cuando surjan necesidades de personal, pues quien llegue sea más fácil para nosotros indicarle cuáles son sus funciones a realizar y también sea más fácil para nosotros identificar las características del personal que debe cubrir ese puesto, ¿no? Tanto en experiencia, conocimiento, habilidades, actitudes y aptitudes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante este punto. Posteriormente, de la planeación, ya viene, ahora sí, cuáles son todos estos detalles que vamos a analizar de lo que es el reclutamiento. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos y actividades dirigidas a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. El reclutamiento trata de reunir a la mayor cantidad de candidatos sobre los que posteriormente se realiza un procedimiento de selección. Entonces, eso es el concepto de lo que es reclutamiento. Todos esos procedimientos y actividades que atraen el personal. Primero hay que hacer el primer filtro en el cual para un puesto yo tengo 30 o 50 gentes que con los que yo inicio este proceso de selección de personal. Y lo primero que hago es reclutar, es decir, llamarlos para poder ejercer ese proceso. Entonces, aquí viene lo que yo les comentaba. Las estrategias de reclutamiento. Ya vimos en qué consiste el reclutamiento externo, que implica buscar y ofrecer empleo a personas desconocidas, externas a la empresa, ya sea mediante anuncios de alguna página web, red social, blog, ferias de empleo, la antigüita, anuncios en el periódico, pegar una lona como hacen allá en la zona industrial afuera de se requiere personal, etcétera, ¿no? Esa es parte de las estrategias de reclutamiento disponibles. Las ventajas que tiene esto es ayuda a mantener a la empresa en un refrescamiento de la visión y ritmo de trabajo. Por lo general, cuando llega una persona afuera de la empresa, pues tiene todo para ella es nuevo y si tiene la actitud adecuada, pues va a buscar mejoras constantemente. Las desventajas es que es más costosa para la empresa, es menos segura que el reclutamiento interno porque así como viene de afuera, pues obviamente no conoce la problemática ni las políticas que se manejan internas en la empresa. Y como tercer punto de la desventaja, afecta la política salarial de la empresa. ¿Por qué es esto? Y aquí le vamos a dejar. ¿Por qué es esto? Porque generalmente cuando alguien viene de afuera, es muy posible, es muy probable que los niveles salariales sean distintos. Es decir, vengan cobrando más de una empresa a lo mejor más grande, donde ejercía el mismo puesto, y obviamente, pues para atraparlo, para atraerlo, pues le van a ofrecer más sueldo que los que ya están, y eso es un problema, ¿no? Y lo vamos a analizar después. Hacemos una pausa de 10 minutos. Son 8:20, 8:30 nos volvemos a conectar para continuar. ¿Sale? Nos vemos en 10 minutos.